interesante. Porque nosotros siempre nos concentramos en que el golpe se dio a nuestro gobierno nacional, a nuestro hermano Evo, a nuestro hermano Álvaro, el conjunto de compañeros ministros que fueron sus casas saqueadas, destruidas. Conocen ustedes el caso del compañero César Navarro. Y Elena nos dice, también fue el legislativo, compañeros y compañeras que definitivamente los acosaron en sus casas, en sus barrios, les quemaron. Ustedes saben el caso del compañero Víctor Borda. ¿Quién le puede reclamar algo a Víctor Borda después de que tomaron rehén a su hermano y lo maltrataron de formas irreproducibles después de que quemaron su domicilio? Pero Elena nos plantea otro elemento. Elena nos dice, el golpe de Estado también fue territorial. ¿Por qué territorial? Porque fueron tras de la casa del gobernador de Oruro, el compañero Víctor Hugo Vázquez, que también hizo la presentación de un libro. Víctor Hugo tuvo que caminar casi solito todo el tramo que hicimos en la marcha patriótica, porque fueron por su domicilio, por su familia. Tuvo que presentar también su renuncia. Durante meses también estuvo viviendo en la residencia de la Embajada de México. Del gobernador de Potosí, del gobernador de Chuquisaca, el alcalde de Potosí. En Santa Cruz nos tumbaron 4 alcaldes. El más conocido es el de Mario Cronenberg. A Mario Cronenberg lo secuestraron, se entraron a su casa, le quemaron el domicilio, nos tumbaron a los alcaldes de Samaipata, de Camiri, de Guarnes y de Cabezas. Y no eran actores sencillos, compañeros, eran justo los municipios donde nosotros habíamos logrado romper las estructuras de poder que históricamente concentraron los grupos económicos de Santa Cruz. Municipios claves e importantes. Era pues simbólico haber ganado la alcaldía de Camiri, que es como el referente en la región del Chaco cruceño. Esa alcaldía nos tumbaron. El municipio que más crecía en Santa Cruz, Guarnes, a ese alcalde fueron a buscarlo. Entonces, Elena lo que nos dice fue un golpe que se territorializó y que no solamente tenemos que mantener la perspectiva de lo nacional, sino que buscó descabezar los liderazgos locales. Y lo que yo planteo, compañeros, aquí es que también fue un golpe a nuestras organizaciones sociales y a nuestro partido político. No solo por cómo intentaron descabezarnos cuando persiguieron, intentaron ejecutar un orden de aprehensión, impidieron que pueda siquiera aterrizar el avión que iba a acompañar a nuestro hermano Evo Morales hacia México, sino también cuando metieron preso a Gerardo García y tantos compañeros y compañeras dirigentes de organizaciones sociales que fueron a parar a la cárcel con procesos absolutamente arbitrarios. Entonces, el golpe de Estado, compañeros, nos desestructuró todo. No solo nos desestructuró el gobierno nacional, la asamblea, los municipios, las gobernaciones, las propias organizaciones. Y ese proceso de recuperación, compañeros, que inicia con las heroicas resistencias de Cercati y Sacaba desde el 15 de noviembre hasta que alcanzamos la victoria con nuestro gobierno nacional, no termina. Porque todavía en nuestras organizaciones sociales, estos discursos, que uno de esos planteamientos que nos dicen de renovación, de desplazamiento de los liderazgos, continúa convirtiéndose en el elemento para permear, para anular los liderazgos y para sostener la desestructuración de nuestras organizaciones políticas. Y eso es algo que nosotros debemos claramente dimensionar. El golpe de Estado no solo fue a nuestro gobierno, fue a nuestras organizaciones y se continúa reproduciendo con este tipo de discursos que nos plantean conflictos generacionales, prestados a la vanidad y la arbitrariedad de algunas personas, o que nos plantean el desplazamiento como si fuera un cumplimiento de ciclos políticos. Cuando, compañeros, nosotros analizamos además la dimensión real del golpe de Estado,
que siempre a veces, y que está exento de toda investigación real, salvo por la investigación a los militares, al general Tercero, ustedes conocen, el de la Fuerza Aérea, que se declaró culpable, pero tiene un proceso abierto por la solicitud de armamentos a Argentina. Pero ¿cómo empieza esto del golpe, compañeros? ¿Y cómo nos afecta a nosotros en la militancia? A nosotros nos pasó en Santa Cruz que con lo de la chiquitanía, todos los compañeros empezaron a agachar la cabeza. Claro, nos pasa siempre, ¿no? En los momentos de victoria, cuando es el mitin de haber ganado las elecciones, todo está lleno, ¿no? Cuando fue el mitin de la derrota en 2016, justo éramos 8 por 1 en la Casa de Campaña. Nadie quería dar la cara. Y los jefes de campaña regionales que teníamos pelaron. En el golpe nos pasó lo mismo. Nos pasó que cuando empezó lo de la chiquitanía y empezó a construirse un discurso de odio en Santa Cruz, especialmente porque el masista, claro, acumula todos los defectos, ¿no? En Santa Cruz los masistas somos los que avasallamos las tierras, somos los corruptos, somos los pobres, los negros, los indios. Entonces, todo eso empezó a construirse como un relato vergonzante para el militante del MAS en Santa Cruz. Y empezaron a partir de eso, con el discurso de la chiquitanía, que fue un primer relato desestabilizador que empezó antes de la materialización efectiva del golpe de Estado, empezaron a construirnos a nosotros la idea de que éramos enemigos de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque los chiquitanos dejaban que los campesinos les avasallen las tierras. Entonces el chiquitano, que es el indígena cruceño, también era enemigo. Porque el masista era el que odiaba a Santa Cruz y por tanto no llegaba ayuda, porque llegó todo a Santa Cruz. Pero esa cuña de inicio del relato golpista no empieza cuando Mesa grita fraude el 20 de octubre. Empieza con los incendios de la chiquitanía. Y ahí empezaron a hacer operaciones comunicacionales y políticas para que los marxistas agacharan la cabeza. Y ahí empezaron el conjunto de renuncias. Después, ya cuando se consolida lo del fraude, que es una operación internacional y mediática también, ustedes se van a dar cuenta, para que nuevamente recuperemos la dimensión de lo que nos sucede, es que eso no se opera solamente con Carlos Mesa convocando a tomar los tribunales electorales. ¿O qué hace la Iglesia Católica en el sínodo masónico hablando de que si no existe segunda vuelta, nos encontramos frente a un fraude electoral? Y ojo, compañeros, yo, más allá de las confesiones que cada uno vamos a tener, de las cuales soy absolutamente respetuosa, hoy en día, el presidente de la conferencia episcopal fue el obispo de Potosí que le solicitó la renuncia a Evo Morales. Miren cómo se van premiando. Otro de los que acompañaba a las comisiones de la Iglesia Católica para los diálogos, hoy está de director de la Universidad Católica. Y eso fue pasando, y fueron operaciones internacionales. Y después vemos que los opositores se reunieron con los embajadores. Entonces, cuando ustedes ven que la trama fue internacional, nos damos cuenta que no estamos enfrentándonos a Carlos Mesa, o a Camacho, o a Tuto, o a Samuel, a quienes nadie les pide la renovación. Nos enfrentábamos a poderes internacionales, compañeros. Porque Argentina no fue que por mutuo propio en el gobierno de Macri mandó armas a Bolivia. Ecuador no fue que un día se despertó de una crisis en Bolivia y mandó armas. No fue casualidad que Perú, Argentina, Ecuador le cierren el uso del espacio aéreo al avión que venía de México para resguardar a nuestro compañero Evo Morales. Nada de eso fue casualidad, compañeros. Nosotros, y ahí radica en realidad la dimensión real del heroísmo del pueblo boliviano. Cuando el pueblo boliviano no derrota solamente a las hordas fascistas de Camacho, sino que derrota toda una conspiración internacional, cuando derrota realmente a un imperialismo que operó a través de organizaciones
Organización de Estados Americanos, a través de embajadores, a través de la operación de algunos articuladores de la Iglesia Católica. Esa es la dimensión real del heroísmo del pueblo boliviano. Y cuando empiezan a convertir al militante del MAS en sujeto vergonzante, cuando los compañeros empiezan a agachar la cabeza, cuando los candidatos, los que ni siquiera habían asumido, estaban renunciando. Y empiezan después a señalar los homicidios. Entonces fue que a nosotros nos entró ese relato que ellos habían construido que nosotros atentábamos contra la democracia, atentábamos contra la libertad. Ellos tenían la libertad de ir a quemar nuestras casas, pero era su libertad de ellos la que estaban en contra. Y ahí yo me acordé, cuando hablamos de estas modalidades o de estos múltiples niveles en los que se dio el golpe de Estado, que hace un tiempo un compañero de MAS, que fue candidato a concejal, el Cristian Velasco, publicó un fragmento del discurso de Fidel, de 1961, si no me equivoco, donde habla de cómo el revolucionario enfrenta los momentos difíciles. Y en este fragmento que publica Cristian sobre Fidel Castro, en estos tiempos difíciles en los que el golpe fue a toda la estructura política del MAS, dice: el número de vacilantes aumenta. Y eso es una ley de la historia. Hay quienes se confunden, compañeros, ¿quiénes no se confundieron? En pleno conflicto político. Hay quienes se desalientan, y éramos muchos menos los que estábamos en la calle que los que después volvimos con el 55%, todos lo sabemos. Hay quienes se acobardan, también. Hay quienes reblandecen, también hay quienes traicionan y quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones, dice Fidel. Pero también en los tiempos difíciles es cuando se ponen a prueba los hombres y las mujeres, cuando se prueban realmente lo que valen. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del coraje y el valor de cada cual, de su conciencia, sus virtudes, pero sobre todo de las virtudes de un pueblo, de las virtudes patrióticas y revolucionarias que no le faltan ni le faltarán jamás a un pueblo movilizado y empoderado. Dice: sin embargo, los revolucionarios tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los problemas y cuáles son las dificultades, porque hay gente que no entiende y no entenderá jamás lo que es patria, lo que es independencia, lo que es historia, lo que son las raíces de un pueblo, lo que no entiende el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria, de los procesos políticos y los problemas objetivos. Contra esa gente tenemos que luchar. Pueden confundir a algunos, pero siempre va a ser una lucha. ¿Y qué es lo que les planteo, compañeros, en este debate que ahora tenemos sobre cómo enfrentarlo con unidad? La compañera Canela, que hace poco exponía, decía: lo que no podemos nosotros es hacer de la unidad, compañeros, algo que nos censure y nos tape la boca. Porque muchos de nosotros estamos diciendo: sí, unidad, pero unidad eludiendo el debate político. Y no podemos eludir el debate político, compañeros. No podemos nosotros pretender forzar a que la unidad sea una herramienta de censura para el debate político. Tiene que existir el debate político. Porque, compañeros, insisto siempre con algo: nosotros no venimos a administrar el Estado. Nosotros no vinimos a administrar un gobierno. Nosotros vinimos a transformar la historia del país. Por eso es que la gente entrega su vida. Por eso es que murieron nuestros compañeros y compañeras en Sencata y en Sacaba, defendiendo un proceso que transformó la historia de este país. Y, como les decía,
el liderazgo político y el liderazgo del Estado y el liderazgo del partido ya no esté concentrado solamente en nuestro compañero Evo. Hoy tenemos al frente el liderazgo del Estado con nuestro compañero Luis Arce, el liderazgo partidario con nuestro compañero Evo Morales, y es una realidad que implica momentos difíciles y que vamos a ver que muchos compañeros en ese trayecto intentan conducirnos a un debate estéril. Pero nuevamente los invito a dimensionar, compañeros, cuando hablamos de a qué nos enfrentamos y en qué tenemos que fijar nuestra perspectiva cuando tenemos estas discusiones. ¿Ustedes creen que es casual el golpe de Estado en Bolivia? Preguntémonos, compañeros, ¿dónde estaba? Empecemos con Brasil. ¿Ustedes creen que fue casual el golpe de Estado a Dilma y la acusación sistemática contra Lula sobre corrupción? No, Lula fue a parar preso. Ahora va a ganar las elecciones en Brasil en octubre. Pero lo llevaron preso. Lo llevaron a la cárcel. Intentaron descabezar el liderazgo político. Miren a Cristina en Argentina. Intentaron meterla presa. A diferencia de Lula, Cristina puso 1 millón de personas cuando fue su audiencia y por eso no la pudieron aprender. Pero como no pudieron con Cristina, aprendieron a su vicepresidente. Una campaña mediática donde la acusaron hasta de haber participado en la muerte de un fiscal que investigaba un caso por el que ella estaba siendo procesada. ¿Qué intentaron con eso? Destruirla. Y miren cómo después, en 2019, Cristina volvía, ahora como vicepresidenta, pero volvía nuevamente a asumir una responsabilidad política. ¿O acaso ustedes creen que es casual que en Ecuador Rafael Correa no pueda pisar suelo ecuatoriano sin ser aprendido inmediatamente? O miremos por último Venezuela. ¿Qué pasó con Chávez? En todos nuestros proyectos políticos, compañeros, donde hay una fuerza y un liderazgo tan sólido, la estrategia internacional ha sido descabezar los proyectos políticos. Descabezarlos para que nos entre a nosotros el discurso liberal, de la democracia liberal y burguesa, de que los caudillismos tienen que ser combatidos, de que los liderazgos no deben ser caudillistas, de que la renovación debe dar paso a una nueva generación. Y con eso, compañeros, nos prestamos nosotros a la funcionalidad de aquella conspiración internacional que operó en 2019, que descabezó liderazgos en el continente y que hoy, con ese mismo discurso, pretende penetrar, filtrar, destruir y dividir las estructuras de nuestro proyecto político. Tres elementos nos dicen, para citar el discurso ¿no? de la división y la renovación. Primero nos dicen, ya concluyó el ciclo. ¿Y cuál ciclo ha concluido? Si cuando nosotros ganamos con el presidente Luis Arce y con el vicepresidente David Choquehuanca, se demostró la vigencia de nuestras ideas. Se demostró la vigencia de ese modelo que construyeron compañero Luis Arce, compañero Evo Morales, del modelo económico, social, comunitario y productivo. ¿Cuál fue el ciclo que cerró? Si nuestras ideas fueron, si la gente votó por ratificar este proyecto político. Y nos dicen así como, ya, terminó el ciclo. Fue lo mismo que nos dijeron hace unos 4 o 5 años. Terminó el ciclo de la izquierda en América Latina. Ganó Macri en Argentina, ganó la derecha en Uruguay, ganó en Brasil Bolsonaro. Lo mismo nos vienen diciendo todo el tiempo. El cierre de ciclo. Como si con el cierre de ciclo se hubieran terminado las injusticias contra las cuales nosotros luchamos. Como si con el cierre de ciclo se hubiera dado fin a la pobreza, a la exclusión, a la discriminación. Después nos dicen,
Hay que dar paso a las nuevas generaciones, como si yo estuviera enfrentada con mis compañeros que construyeron este proceso de cambio en nombre de mi edad. Nos plantean un conflicto generacional, cuando lo que decía y la crítica que hace Canel es cierta. Hay jóvenes profundamente conservadores, fascistas incluso, que defienden ideas absolutamente conservadoras y complacientes con los poderes económicos y políticos de la oposición boliviana. Pero ahí nos plantean un conflicto generacional cuando aquí lo que importa es que el joven tenga las mismas ideas transformadoras que aquellos que construyeron este proceso y revolucionaron nuestro país. Y el tercer elemento que nos plantean es el desplazamiento, ¿no? Ahora somos nosotros. Y ese es un discurso que está tan cargado de vanidad, tan cargado de una disputa por el protagonismo coyuntural y que pierde la perspectiva histórica del proceso de cambio. Hoy soy candidato, hoy ejerzo esta función pública, hoy soy, ¿qué soy? Y las redes sociales se prestan para eso. Muchas veces yo lo veo a mis compañeros, no voy a dar nombre, ¿no? Pero a veces lo veo X diputados de mi región, por supuesto, de la Cámara, además son más valiosos que yo. Pero lo veo así como que no le conozco una sola conferencia de prensa para decir algo interesante, pero como un estado de WhatsApp, posa. Y uno dice, bien, ¿qué más? Las redes sociales como espacio de proyección del ego y no como un espacio de discusión de ideas políticas. Pero este fue un tiempo, compañeros, donde uno ve que afloró un nivel de vanidad que también nos nubla de la perspectiva. Yo fui senadora 5 años, pero compañeros, ¿qué son 5 años en la construcción de este proceso de cambio? ¿Qué son 5 años comparables con toda la perspectiva histórica que tenemos, donde uno no lucha, compañeros? Y yo entiendo lo que una compañera decía, hay compañeros que han luchado toda una vida, y claro, cuando ves un tipo que entró ayer y entró por el favor de, molesta. Yo lo entiendo, compañeros, pero también entiendo que nosotros estamos aquí por nuestras ideas, por la revolución que soñamos. Por eso que día a día no es el cumplimiento del ciclo, no es la pega. Compañeros, siguen siendo las ideas. Cuando nosotros miramos cuántos compañeros perdieron la vida en las carreteras, en los bloqueos, no pelearon por una pega, compañeros, pelearon por transformar este país. Porque el MAS le prometió transformar a Bolivia, la realidad a la que estaba condenada. Y la perspectiva histórica de Evo Morales es precisamente esa. Hay un video excelente que una vez creo que los chicos de Generaciones fueron los que editaron, donde dice Mesa y le reclama a Evo, le dice, yo no, ¿cómo es? No podemos nacionalizar. Nos lo dijo España, nos lo dijo Brasil, el Banco Mundial. Y le dice a Evo, y usted viene con sus discursitos de soberanía. Lo invito, le dice, ¿se acuerdan? Sí. Venga usted a gobernar y se va a dar cuenta de que las cosas no son como usted dice. Que Bolivia es inviable. Y después contrastan el discurso de Evo nacionalizando y Evo demostrándole que no era un discurso
empujoncito de soberanía, sino que era decisión, firmeza, que no fue más, fue decisión política. Entonces, a eso nos van a plantear a nosotros que renunciemos a la perspectiva histórica de este proceso, que nos prestemos funcionalmente a ese discurso que pretende desacoplarnos de la historia y ser funcionales a la estrategia internacional de desplazamiento de liderazgo que funcionó en Argentina, en Brasil, en Ecuador. No, pues, compañeros, esa misma victoria que nosotros le dimos con el esfuerzo de todos, los que construyeron el proceso, los que se sumaron 3 días antes, aunque sea con voto, esa misma perspectiva histórica, compañeros, es la que nosotros debemos mantener clara cuando nos vienen con discursos de división, de un desplazamiento oportunista. Que si nuestro pueblo fue capaz de enfrentar al imperio, a organismos internacionales, a poderes internacionales, a transnacionales, a un sistema organizado para asesinar a los bolivianos con el fin de destruir un proyecto político, no podemos hoy nosotros perder la dimensión y la proyección histórica de cuál es nuestra real tarea. Nuestra real tarea sigue siendo construir un proyecto político. Y allí, compañeros, ya con esto voy acabando. Ahí está el gran desafío. Y es que la historia no se escribe con los que luchan un día. Esto lo digo Fidel, no lo digo yo. La historia no se escribe con los que luchan un día. La historia no se escribe con los que luchan solo por causas fragmentadas, porque este es el tiempo de los activismos, Nosotros tenemos que plantearnos una lucha integral. Una lucha donde los movimientos populares, la mayoría, muchos venimos de las ciudades. Nuestro real problema, compañeros, en el golpe fue que no teníamos muchos territorios. Entonces, cuando se puso a prueba el territorio, fue que las fuerzas militares se concentraron en Sencata y en Sacaba, en Yapacaní, en el Pedregal. Y nuestro siguiente desafío, compañeros, es construir un territorio. Porque organización tenemos, pero somos pueblos relajados nosotros para organizarnos. No sé, en Santa Cruz, por ejemplo, nuestra urbana no realmente está en todas las juntas vecinales. Pero nuestro desafío, compañeros, a partir de ahora sí tiene que ser construir territorio. Y sí tiene que ser enfrentar ese discurso oportunista del desplazamiento con una perspectiva histórica de cuáles son los reales adversarios. Yo, cuando fue el golpe, mi principal temor era, decía, a la asamblea dividida, los compañeros observados, afloraron muchas organizaciones de autoconvocado, se peleaban con las estructuras que construyeron este proyecto. Yo me acuerdo que le decía a Sebastián, nos falta un congreso de unidad. Un congreso de unidad, un encuentro de unidad, una asamblea de unidad, y me decía, y Sebastián Michel me dijo algo para mí importante, y es que los mayores momentos de unidad en el movimiento del socialismo y en nuestras estructuras políticas se dan cuando luchamos, cuando estamos en la calle, cuando nos movilizamos y cuando tenemos claridad de que el adversario no está en nuestra estructura política, sino está al frente intentando desestabilizar nuestro gobierno y truncar nuestra revolución. Esa claridad, compañeros, es la que no debemos perder. Eso, un abrazo fuerte a todas. Para los poderes y compañeros, de verdad, de verdad yo admiro a los que son militantes del MAS y los admiro por haber superado condiciones adversas. Los admiro porque cuando intentaron avergonzarnos de nuestra militancia, muchísimos dieron la cara. Ese valor es el que no debemos perder. Cuando intentaron hacernos creer que ser masista era sinónimo de 1000 adjetivos
objetivos negativos. Nosotros nos empoderamos de nuestra identidad campesina, indígena, humilde, trabajadora, popular. Y eso yo creo que es digno de reconocer. Si celebramos 27 años y somos el partido que da de qué hablar en este país, es precisamente por el heroísmo de ustedes, compañeros y compañeras. Muchas felicidades. También queremos agradecer a la María Salvatierra